Vamos a seguir analizando este tema, lo vamos a hacer de la mano de un investigador del CONICET, él es Pablo Scarabotti, ya tienen la gentileza de compartir los siguientes minutos con Ahora Mediodía para hablar específicamente de cuál es la altura que promedia el metro en estos momentos. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente estamos viviendo ya casi 3 años de bajante, porque en realidad esta bajante se inicia en agosto del 2019, donde se registran ya las primeras, digamos, los primeros signos de esta bajante. Luego fue un periodo de sequía que se prolongó durante 2021 con un episodio de Niña. Luego el episodio de Niña, que sabemos que a nivel de Sudamérica esto representa menor lluvias que el promedio en el extremo sur de Sudamérica, y ahora volvemos a tener otro episodio de Niña, que es lo que el INA pronostica para los próximos meses, dado que estamos en el marco de un fenómeno Niña, en toda la cuenca no está lloviendo, y sabemos que los niveles del río Paraná que se registran a la altura de la ciudad de Paraná dependen de las lluvias fundamentalmente en la alta cuenca en Brasil, y esto puede llevar mucho tiempo a revertirse, al menos 2 o 3 meses. Si hoy mismo empiezan las lluvias, lleva unos días en llegar hasta acá el nivel. Con el río bajo, los repuntes se producen un poco más rápido que lo habitual, pero dado lo prolongado de este episodio bajante, y sabiendo que las represas de Brasil están con poca agua, seguramente va a demorar eso en recuperar los niveles habituales que nos tiene acostumbrado el río en esta época. Como investigador te consulto, ya que mencionaste el fenómeno de la Niña, que no solamente afecta a la Argentina, sino a toda la región, ¿ustedes tienen idea hasta cuándo va a perdurar? Bien, esto hay pronósticos de que se puede sostener durante los próximos meses. O sea, lo esperable es que nos movamos hacia principios de la primavera a una situación ya neutral, pero son solo pronósticos por el momento. Claro. Y la realidad es que hoy estamos cursando sí un episodio de Niña, entonces se esperan para los próximos meses menos lluvias que el promedio. Entonces eso es lo que pronostica el INA sobre lo cierto, de que hoy estamos en un fenómeno de Niña. Bien, vos mencionabas que este fenómeno de bajante del río Paraná, uno de los más extensos de la historia, comenzó los últimos meses del año 2019. Desafortunadamente hemos tenido serios episodios de incendios en nuestras islas, acá cerca a muy pocos metros de la costa del Paraná, y charlando en esos momentos con determinados especialistas nos mencionaban que eso iba a tener impacto y consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo afecta la situación de la bajante, pero también los incendios, a la reproducción de todas las especies, en este caso de las islas? Bueno, en términos generales, lo que ocurre durante un ciclo hidrológico natural es que durante los periodos de bajante, las islas se cubren de vegetación. Luego, cuando el río sube, esa vegetación se descompone y es lo que termina nutriendo al río, ¿sí?, con los distintos organismos que se alimentan de esa materia en descomposición. Entonces, si ya llevamos 2 años de bajante, esa productividad no está ingresando al río y toda la producción de todas las comunidades que está acompañando ese fenómeno están disminuyendo. Si a eso se le suma que la poca materia orgánica, digamos, lo que son los pastos secos acumulados sobre las islas, se queman, eso es problemático porque estamos de alguna manera exportando a la atmósfera en forma de dióxido de carbono gran parte de la producción orgánica de la llanura de inundación, que es justamente lo que nutre al río. En cuanto a los peces fundamentalmente todas las especies pesqueras, llámese sábalo, dorado, surubí, boga, tienen un fenómeno reproductivo que necesitan, en el momento en el cual las especies desovan a principio de primavera, necesitan tener el río crecido, ¿sí? Entonces, estas larvas van derivando durante varios kilómetros a lo largo del río y se desparraman a lo largo de toda la planicie de inundación, y es ahí, en esas aguas someras, con vegetación, con mayor temperatura y mucho alimento, es donde se desarrollan los primeros estadios de las larvas de esta especie, que sabemos que son muy prolíficas. Un sábalo pone hasta 1 millón de huevos
Entonces, esos episodios de la primera edad de estas especies, o sea, cuando se crían las larvas y juveniles, es el momento crítico que determina la fuerza de esa generación hacia el futuro y, por lo tanto, la producción pesquera. Entonces, un fenómeno sostenido de bajante hidrológica, lamentablemente nos da un pronóstico de menor productividad pesquera. Entonces, eso debería al menos tomar recaudos en cuanto a la explotación pesquera, digamos. No Bien. quiero decir con esto que se suspenda, sino que tiene que ser un fenómeno gradual, planificando a largo plazo y con base en la información de los monitoreos que sé que se están realizando, planificar a largo plazo la explotación pesquera, ¿no? ¿Hay alguna especie en particular que esté en peligro, que ustedes a partir de la observación que realizan, bueno, hayan tenido más impacto producto de la bajante? No, en este momento no tenemos evaluaciones. Nosotros hemos realizado una evaluación previa a la bajante donde mostraba una situación moderada. Sabemos que hay algunas, lo que sí hay de información es que hay algunas especies que están, digamos, se está percibiendo que las tasas de crecimiento son menores. ¿Cuáles? Llámese sábalo, boga y dorado, por ejemplo, que son especies que se explotan. Son especies que están manifestando tasas de crecimiento un poco bajas. En términos poblacionales, también estas especies, que con los monitoreos que hay, digamos, dado que no son monitoreos sumamente intensivos, solo podemos hablar de las especies que son abundantes. De las especies que son raras, se capturan muy pocos individuos, ¿sí? Entonces es difícil armar un pronóstico con tan pocos datos. Pero para estas especies, al menos se ve como una disminución en la fuerza de la reproducción, lo que hace que estas especies tengan menor productividad en el futuro. Pero no, esto no quiere decir que haya un peligro de extinción de estas especies. Claro. Estas especies son sumamente abundantes, las poblaciones, mucho antes de que haya cualquier riesgo de extinción, estas especies dejan de brindar, digamos, dejan de tener importancia pesquera, porque ya cuando una especie tiene tan poca abundancia, prácticamente no tiene sentido tirar las redes al agua porque hay tan pocos peces que no es rentable para los pescadores, ¿no? Vamos a seguir charlando de estos temas que son tan interesantes y que de algún modo también repercuten en nuestra vida cotidiana y en la producción también. Pablo Scarabotti, investigador del CONICET, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y el análisis que nos ha brindado. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.